Este siguiente ejercicio, entonces, va a ser sobre una turbina, el análisis energético basándonos en la primera ley de la termodinámica de una turbina. De inicio, bueno, ¿qué es una turbina? Ya hemos analizado el balance de energía. A grandes rasgos, una turbina es un equipo. Este es una representación de una turbina. Un equipo capaz de generar potencia. Esta turbina genera potencia por medio de la transformación de la energía con la cual se incide. Alimentamos vapor sobrecalentado a una turbina. Ese vapor sobrecalentado, pensemos que ingresa en un lado de la turbina. Pensemos que ingresa por aquí. Este vapor sobrecalentado tiene una gran cantidad de entalpía. Generalmente se encuentra a temperaturas altas y a presiones altas. Entonces, ingresa, hace girar un eje. Este eje es el que se muestra aquí. Ese eje está conectado a un generador eléctrico. Ese generador eléctrico convierte el trabajo mecánico en energía eléctrica. Entonces, ese básicamente es el funcionamiento general de una turbina. El eje está rotando continuamente. A la salida de la turbina, como el vapor perdió mucha energía, la energía del vapor en forma de entalpía se transforma en trabajo mecánico o en potencia. Pierde mucha energía el vapor, entonces sale en un estado saturado usualmente. Sale en una mezcla de líquido más vapor. Entonces, bueno, ¿para qué se aplica? Básicamente una turbina se aplica en las centrales termoeléctricas. Vamos a mencionar el proceso general de una central eléctrica de generación de energía. Básicamente, una central eléctrica toma agua, termoeléctrica, digamos, toma agua de una fuente, puede ser un río, un lago. Esta agua la condensa en un condensador, no la condensa. Estoy aquí. De hecho, esta agua se alimenta antes a una caldera. Ok. Se alimenta a una caldera, aquí se genera vapor. Este sería el primer paso. Esta caldera genera vapor sobrecalentado. Ese vapor sobrecalentado que se genera por combustión se alimenta a una turbina. De hecho, esta sería la turbina que les acabo de mostrar, por ejemplo, que está conectada a un alternador, un generador eléctrico, en donde se aprovecha la energía contenida en el vapor para transformarla en potencia. Posteriormente, este chorro de vapor condensa, se convierte en líquido, generalmente líquido saturado. Entonces, esto que les estaba explicando no es la entrada de la caldera, sino es la entrada del condensador. Después de que condensó el vapor, se recircula de nuevo como agua líquida como entrada a la caldera. Y de nuevo comienza el ciclo. Entonces, ese es el funcionamiento general de un proceso de generación en una central termoeléctrica. Nosotros podemos analizar las cantidades energéticas de una turbina. Bueno, ya que analizamos las cantidades de la turbina, vamos a regresar al problema. Ahora sí, se menciona que la salida de potencia de una turbina de vapor se dice que es adiabática, entonces no tiene transferencia de calor. Su salida de potencia es 5 megawatts, mientras que las condiciones de entrada se indican en esta figura. Hay que comparar las magnitudes de cambios de entalpía, cambios de energía cinética y cambios de energía potencial. Además, determinar el trabajo que se realiza por unidad de masa en el vapor que fluye a través de esta turbina, y hay que calcular el flujo másico del vapor. Entonces, este es el planteamiento general. Ok, antes de comenzar a resolverlo, vamos a recordar la notación. Aquí vamos a utilizar la notación que hemos venido comentando, es del libro de Cengel.
Estas cantidades minúsculas representan energía por unidad de masa. Si recuerdan, ayer definimos cierta notación. Cuando utilicemos cantidades minúsculas, esta es la notación del libro de Cengel, para entalpía, por ejemplo, estamos refiriéndonos a entalpía específica, cantidad de energía por unidad de masa. Otros libros, como el libro de Smith, lo representa con una letra mayúscula H. Entonces, si vemos H con un circunflejo o H minúscula, es energía por unidad de masa, dependiendo del sistema internacional o el sistema inglés. Ahora, para entalpía a secas, simplemente H mayúscula, por ejemplo, es energía, tiene dimensiones de energía. Si hablamos de flujos de esa cantidad, por ejemplo, entalpía, utilizamos un puntito arriba. H con un punto arriba significa energía por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, en el sistema internacional, kilojoule por segundo se llama kilowatt, o un BTU por segundo en el sistema inglés. Ok, ¿cómo se relacionan entre ellos? Básicamente, este es el análisis dimensional. El flujo de entalpía es la entalpía específica por el flujo másico. Si multiplicamos entalpía específica, kilojoule por kilogramo, multiplicado por flujo másico en kilogramos por segundo, vemos que se eliminan los kilogramos y esto me da en kilowatts. Esto aplica para la notación de cualquier magnitud. Entonces, esta H minúscula nos están preguntando la magnitud de energía entre masa. También estas minúsculas, energía cinética específica y energía potencial específica, son energía por unidad de masa. Ok, bueno, ya habiendo analizado la notación, ahora sí vamos a analizar este ejercicio. A la turbina ingresa vapor, no sabemos en qué fase, no nos dicen, o en qué estado, pero sabemos sus condiciones, 2 megapascales de presión de entrada, temperatura de 400 Celsius y una velocidad de 50 metros por segundo a una altura de 10 metros. Z1 es altura o elevación. Entonces ingresa a la turbina, ya vimos cómo funciona, gira o hace rotar este eje. Ese eje genera trabajo mecánico, propiamente potencia. La potencia de salida de este eje en esta turbina es de 5 megawatts. Y bueno, después de ingresar, el vapor cambia de un estado inicial a otro. Nos dan presión 2, que es de 15 kilopascales. Noten que es mucho más pequeña que esta. Megapascales hacia kilopascales. Es un cambio muy grande eso porque el vapor perdió energía. La energía la pierde y la transforma en potencia. Entonces su estado en cuanto a la presión cambia. Entonces tenemos una presión menor. Siempre la presión de un vapor que sale de una turbina debe ser más pequeña que la de entrada. Se nos da un valor X2. Nosotros definimos anteriormente X2 como la calidad del vapor. Es decir, es la fracción de vapor en una mezcla saturada. Eso es calidad. Entonces, cuando nos dan valor de calidad, significa que tenemos una mezcla saturada líquido más vapor. Y tenemos velocidad 2 y altura 2. Entonces, esos son los datos que vamos a considerar. Bueno, para el inciso A, yo necesito determinar los estados en los cuales se encuentra este vapor. La entrada de la turbina, aquí yo la marqué de rojo, tiene dos datos de presión, temperatura. Entonces, con estos dos datos yo puedo determinar primero cuál es el estado termodinámico en el que se encuentra y a partir de ese estado determinar su valor de entalpía. A la salida, yo también requiero saber su estado, su entalpía. Entonces, bueno, vamos a calcular, vamos a leer de tablas. Como me dan la calidad, aquí de inicio yo sé
que es una mezcla saturada líquido más vapor. Eso por el dato de calidad. Entonces, en una mezcla saturada líquido más vapor, recordemos que cualquier propiedad se puede calcular con esta relación, por ejemplo. La entalpía de salida es la entalpía del líquido más la calidad por la entalpía de evaporación, HFG. Aquí yo utilicé la notación de tablas. HF, entalpía del líquido, más la calidad por la entalpía de evaporación. Ese es el procedimiento para determinar la calidad de una mezcla saturada. Entonces, bueno, vamos a comenzar por la salida, dado que ya sabemos su estado. Como es mezcla saturada, yo voy a ir a la tabla de propiedades del vapor saturado y voy a leer para la presión de 15 kilopascales, esa es la salida. Vamos a leer la entalpía. Ok, vamos a la tabla de presiones, la A5, porque sabemos la presión. Entonces, leo en esta columna la presión y debería ser esta de 15. Entonces, yo requiero entalpía. Esta es la de líquido. Aquí la marca directo como HF y la de evaporación es esta. Esas dos necesito. Entonces, vamos a utilizar esos valores. HF es 225.94 y la voy a sustituir en esta ecuación. Sería 225.94, 25.94 joules por kilogramo. Y eso más la calidad. La calidad es 0.90. Es un dato. La calidad es la fracción del vapor, propiamente. Yo aquí la expreso como 0.90 en términos de fracción. No me dicen directamente la calidad, sino me dicen el porcentaje. Entonces el porcentaje es 90%, por lo que la calidad es la fracción del vapor, es 0.9. Y bueno, aquí multiplico por HFG. HFG yo lo voy a leer también de tablas, que es este, 2372.3. 2372.3, igual en kilojoules por kilogramo. Entonces, bueno, si hacemos esa operación, vamos a ver determinado H2. Ese es el valor de H2, 2361. Para determinar el estado en el cual se encuentra este vapor a la entrada, nosotros vamos a requerir, podemos usar el valor de presión, que es 2 megapascales. Bueno, yo aquí previamente copié la imagen que hemos estado utilizando. A esa presión, que es de 2 megapascales, yo voy a requerir leer el valor de la temperatura de saturación. Comparando este valor con la temperatura del sistema, si se encuentra a temperatura mayor es vapor sobrecalentado, a temperatura menor es líquido comprimido. Como es una turbina, realmente por regla general siempre es vapor sobrecalentado a la entrada, o vapor saturado al menos. Entonces tenemos esas dos opciones. Vamos a hacer la lectura. Primero para ver si tenemos agua a 2 megapascales, ¿a qué temperatura cambia de fase? Ese es el dato que queremos investigar y es la temperatura de saturación. Entonces yo voy a ir a las tablas de presiones igual de agua saturada, aquí, y buscar 2 megapascales, que serían 2000 kilopascales. Entonces, kilopascales, 2000 kilopascales son 2 megapascales. La temperatura de saturación es 212. Entonces, esa temperatura es la temperatura de saturación, 212.38.
Ahora, si yo tengo agua a esa presión, cambia de fase a esta temperatura. Entonces, si tenemos una temperatura encima que es de 400, estamos a la derecha de ese valor. Entonces, bueno, aquí comprobamos que se encuentra efectivamente como fase de vapor sobrecalentado. Es vapor que se encuentra encima de su temperatura de saturación a esa presión. Entonces, ese es el estado. Vamos a concluir que es vapor sobrecalentado. Y bueno, requerimos el valor de entalpía. Como ya sabemos el estado y las dos condiciones, vamos a ir a la tabla de vapor sobrecalentado, la A6. Esta es la A6. Y vamos a buscar la presión de 2 megapascales, que es esta. Noten que aquí también está esa temperatura de saturación. Y 400, yo voy a cruzar con este valor. Entonces la entalpía debería ser esta. Entalpía a 2 megapascales de vapor sobrecalentado a 400 Celsius. Déjenme ver si no lo estoy tomando mal. Si lo estoy tomando mal. Debería ser esto. 3248.4. Entonces, esa es la entalpía de vapor sobrecalentado a 2 megapascales y 400 Celsius. 3248.4. Esos son kilojoules por kilogramo. Ya tengo entalpía inicial y tengo entalpía final. Entonces ya podemos resolver el inciso A. Cambio de entalpía, cambio de energía cinética y cambio de energía potencial. Bueno, para el cambio de entalpía es muy sencillo. Básicamente es entalpía de salida, H2, menos entalpía de entrada, en kilojoules dividido por kilogramo. Ese sería el valor. Estas son las unidades. Vamos a reorganizar esta ecuación. Esta es la operación. 2361.01 menos 3248.4. La resta nos da el cambio de entalpía. Entonces, este es el cambio de entalpía del inciso A. Para el resto, nos pide cambio de energía cinética, cambio de energía potencial. Lo vamos a expresar así. El cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial se calculan directamente de las ecuaciones que nosotros hemos utilizado. Noten que esto es cambio de energía cinética por unidad de masa. ¿A qué me refiero por unidad de masa? Nosotros hemos definido, por ejemplo, cambio de energía cinética. Esto lo voy a poner como flujo porque estamos analizando sistemas abiertos. Cambio de energía cinética, ahora sí por unidad de tiempo, es flujo másico igual, le llamamos M, por el cambio de energía cinética másico. Si despejamos de ahí, eso se puede calcular de la siguiente manera. Recuerden que el cambio de energía cinética es el flujo másico, vamos a escribirlo así, multiplicado por la constante 1/2, del flujo másico por el cuadrado de la velocidad, o bien por el cuadrado del cambio de velocidad. Cuadrado, ok. Entonces, si yo despejo de la ecuación de allá arriba, cambio de energía cinética, es directamente energía cinética entre masa. Entonces, nos queda esa misma ecuación, pero dividida por el flujo másico. ¿Ok?
que sería un medio del cambio de velocidad al cuadrado. Pasa lo mismo con energía potencial, que directamente es flujo másico por gravedad, por aceleración de la gravedad, por cambio de altura. Entonces, directo, si lo dividimos entre flujo másico, es aceleración de la gravedad por el cambio de elevación. Que bueno, aquí es directo aceleración de la gravedad por Z2 menos Z1. Y acá también delta V es V2 menos V1 al cuadrado. V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Como ya tenemos los datos, simplemente vamos a sustituir en esas ecuaciones. Sabemos velocidad 1, velocidad 2, elevación 1, elevación 2. Entonces, esta es la sustitución. Directamente cambio de energía cinética es V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Son las velocidades que nos dan aquí. V1, V2, Z1 y Z2. En directo sustituimos. Como esto habíamos comentado que está en unidades de metros cuadrados por segundo cuadrado, aplicamos este factor para convertir a kilojoule por kilogramo. Pasa lo mismo con energía potencial. G está en metros por segundo cuadrado, por la elevación que está en metros, también es metro cuadrado por segundo cuadrado. Entonces necesitamos aplicar este factor para que lo obtengamos en unidades de energía por unidad de masa. Haciendo estas operaciones, estos serían los valores. Y bueno, ya hemos comentado de dónde salen esos factores de conversión. Por regla general, siempre los vamos a poder utilizar en estas ecuaciones de energía cinética y potencial. Este es para el sistema internacional. Este es para el sistema inglés. Ok, eso sería. Entonces aquí ya calculamos cambio de entalpía, de energía cinética y de energía potencial. Ese es el inciso A. Para continuar hay que resolver el inciso B y C. Hay que determinar para el inciso B el trabajo hecho por unidad de masa. Nosotros aquí tenemos potencia, pero eso es flujo por unidad de tiempo, digamos. Es energía por unidad de tiempo. Necesitamos la cantidad de trabajo hecha por unidad de masa, que se calcula a partir de esa potencia que nos dan de salida entre el flujo másico. Eso sería el inciso B. Y el inciso C es calcular la cantidad de vapor que fluye, propiamente flujo másico de vapor. Ya sabemos cantidades másicas de energía de esta turbina. Sabemos cuál es su cambio de entalpía, cuál es la energía cinética, cuál es el cambio de energía potencial por unidad de masa. Ese es el cambio de energía en este volumen de control que estamos seleccionando como sistema. Precisamente es un sistema abierto, está entrando energía y también masa. Entonces, vamos a resolverlo con un balance de energía. Ok. Bueno, vamos a plantearlo de manera general. Ok. De manera general, cualquier sistema abierto, en este caso nosotros estamos considerando una turbina, pero estos son balances generales, cumple fundamentalmente estos dos balances. El balance en masa, básicamente el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Entonces, como la turbina solo tiene un solo flujo másico, es igual el de la entrada que el de la salida. Este M1 se mantiene a la salida. Ok, ahora el balance de energía es muy similar. Todo el flujo de energía que ingresa a ese volumen de control va a ser igual al flujo de energía que sale. ¿Qué tipos de energía vimos que pueden ingresar? Calor, potencia,
energía cinética, energía potencial, cambio de entalpía. Este es el balance general que planteamos. Noten que este balance está en energía por unidad de tiempo. Esto es flujo de energía. Energía entre tiempo. Pero yo requiero energía entre masa. Yo requiero este valor en energía entre masa. Entonces lo que vamos a hacer de inicio es esta ecuación de acá arriba. La podemos plantear también en unidades de energía másica. Si término a término dividimos entre el flujo másico, obtenemos precisamente la energía por unidad de masa. A Q entre M, energía másica, le llamamos Q minúscula. A potencia entre flujo másico le llamamos trabajo por unidad de masa, que es lo que nos piden. Energía cinética por unidad de masa, energía potencial por unidad de masa y entalpía por unidad de masa. Entonces noten que tenemos todo. Nos dice que es una turbina diabática. Entonces vamos a cancelar ahí la cantidad de calor. Desde acá la pude haber cancelado, aquí cancelo este. Entonces directamente lo podemos sustituir aquí. Hay que tener en cuenta que este valor de W va a ser negativo. Si yo sumo todo esto, me va a dar un valor, pero de acuerdo a nuestra notación, esta turbina genera potencia, entonces sale del sistema o ejerce potencia sobre los alrededores, entonces es negativo. Esa es una forma de resolverlo. Ya si le ponemos números, lo vamos a hacer así. Ok. Si le ponemos números, ya conocemos todos los demás valores. Entonces, bueno, cambio de energía cinética nos dio 14.95 kilojoule por kilogramo. Aquí voy a sustituir 14.95. Son kilojoule por kilogramo. A eso lo voy a sumar con la cantidad de energía potencial y lo voy a sumar con la cantidad de entalpía. La energía potencial a mí me dio menos 0.04 kilojoule por kilogramo. Entonces es muy pequeño, menos 0.04 kilojoule por kilogramo. Noten que es muy pequeña comparado con, incluso con la energía cinética, pero es todavía más pequeña comparada con el cambio de entalpía. El cambio de entalpía a nosotros nos dio 887.39 con un signo negativo. Entonces, sumando estos, yo voy a obtener el valor de W. W es... Okay. Es en energía por unidad de masa. Pero aquí hay un detalle. Okay. Ese W o esa potencia, vamos a borrar esto, sale de la turbina. Como sale de la turbina, yo lo voy a considerar negativo. Entonces, bueno, si hacemos ahí el cálculo, nos va a dar un número, pero esa cantidad es de salida. Hay que especificar. Sale de la turbina esa cantidad de energía. Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo. Ok. Sería 14.95 menos 0.04 menos 887.39. Me da 872. Negativo.
.48. Son kilojoule por kilogramo. Entonces eso sale de la turbina. Okay. Entonces la cantidad de trabajo por unidad de masa que sale de la turbina sería esta suma y nos dio 872.48. Entonces, precisamente el signo negativo es porque sale del volumen de control. Eso es W. Esta sería la respuesta del inciso B. Esta es una respuesta directa que puede surgir del balance de energía. Ok. Bueno. Otra forma de hacerlo es directo sustituir. Es H2 menos H1, volumen 2 al cuadrado, digo velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado entre 2, más energía potencial. Directamente tenemos esta sustitución, nos dio 872.48. Ese es el inciso B. Ahora, para el inciso C, nos piden el flujo másico del vapor. La cantidad que entra, que es igual a la cantidad que sale. Nosotros vimos que el flujo total de energía, potencia, es igual a la cantidad minúscula, que en este caso sería trabajo por unidad de masa, multiplicado por el flujo másico. Entonces yo puedo despejar flujo másico, que sería la potencia de salida que me están dando entre el trabajo realizado por unidad de masa. Y bueno, ya si le ponemos números, el trabajo de salida nos dijeron que es 5 megawatts. Esos 5 megawatts los vamos a convertir a kilojoule por unidad de tiempo. Recuerden que 1 megawatt es 1 por 10 a la 6 watts. También 1 watt es 1 joule por segundo. También vamos a convertir esos joules a kilojoules. ¿Ok? 1000 joules es 1 kilojoule. Entonces, bueno, haciendo esa operación, se elimina watt con watt, se elimina megawatt, se elimina joule y me queda kilojoule por segundo. Haciendo esta operación es 5 por 10 a la 6 entre 1000 o 5 por 10 a la 3. De ahí surge este 5000. Eso dividido entre el trabajo por unidad de masa nos da el flujo másico. Es 5.73 kilogramos por segundo. Y esa sería la respuesta.